papas fritas y Good Show, ¿no? ¿Te acordás, Gabriel? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un programón aquí en la continuidad informativa de La Nación Más, una mesa de lujo para tratar todos los temas. Vamos a comenzar con uno que es inquietante porque después de, creo que 18 años de la muerte, del asesinato de Nora Dalmazo, hay un nuevo sospechoso. Es insólito. Esto pasa solo en la justicia argentina, probablemente también en la cordobesa. Quienes seguimos ese caso, ahora Gustavo nos cuenta los detalles, sabemos que es parte, parece una de Netflix, todavía no se hizo la serie, pero en cualquier momento surge. Pero también vamos a hablar de la política, porque por supuesto el gobierno, y ayer el presidente Milei hablaba sobre que van a ir con el PRO, o van a terminar rompiendo con el PRO, es decir, la alianza es completa o no hay alianza. Y este es el desafío. Porque es cierto que el gobierno termina un año festejando con números de imagen positiva a favor, con todos los de la economía y aún los de la política, con algún tropiezo, pero en general con viento a favor. Pero necesita esta alianza claramente para continuar por esa senda en el 2025. Gabriel Slavinsky nos va a explicar qué significa un escenario y el otro. Está con nosotros, ya enseguida conversamos con él. Y la economía, que es clave, porque ¿cómo viene el 2025 finalmente? Después de los datos positivos y del ajuste también. ¿Crecerá el año próximo? Bueno, y Aldo Abraham sabe mucho y lo va a explicar como él solo puede hacerlo en este programa. Pero Gustavo, buenas tardes. ¿Cómo es lo del nuevo sospechoso cuyo nombre ahora se lo conoce a partir de huellas que recogen de la escena del crimen de Nora Dalmazo? Sí, hubo 18 años después del femicidio, si bien en ese momento no estaba incorporada en el Código Penal la figura de femicidio, porque esto ocurrió recién después de 2013 con el homicidio, recuerden, de una adolescente, de una niña en Rufino. Ahora se conoce el nombre de otro sospechoso. Un caso que ya tuvo 4 imputados o sospechosos en la causa. El primero no estuvo formalmente imputado, pero sí se lo investigó. Me refiero al abogado Rafael Mañasco. Sí. Después fue acusado Gastón Zárate, el pintor de obra. El Perejil. El Perejil. Se hizo la marcha en febrero de 2007 del Perejilazo, pidiendo por su liberación, excarcelación que finalmente se concretó. Gastón Zárate era un pintor de obra. Y ahora vuelvo a eso. Se acusó, o la Fiscalía acusó a Roberto Barzola, que era un parquetista. Vamos a hacer la línea de tiempo, la cronología del femicidio, y les voy a contar por qué lo acusan ahora a Roberto Barzola. Nora Dalmazo fue asesinada el 25 de noviembre de 2006 en su casa del country Villa Golf de Río Cuarto. Una madrugada que hubo una tormenta en Río Cuarto, como pocos recuerdan. Y marco esto por algo que tiene que ver con la imputación que hubo contra Marcelo Macarrón, el viudo, que al principio se dijo que él, que estaba jugando un torneo de golf en el Cantegril de Punta del Este, claro, la noche / madrugada que mataron a Nora Dalmazo, vino en un vuelo privado hasta el aeropuerto de Río Cuarto, bajó del avión, fue a la casa del country Villa Golf de Río Cuarto, mató a Nora Dalmazo y volvió a Punta del Este. Algo que no se pudo nunca probar, pero que después, durante el proceso, se modificó esa hipótesis y se dijo que en realidad Macarrón había contratado supuestamente un sicario para matar a Nora Dalmazo, que tiene que ver con el móvil económico que después vamos a ir desarrollando. Marcelo Macarrón fue absuelto en 2022. Se hizo el juicio. Claro, me acuerdo. Juicio por jurados. Uno de los fiscales dijo que él habría matado por un móvil económico. ¿Sabes cuál era ese móvil económico? Que Nora Dalmazo, Marcelo Macarrón, formaban parte de un matrimonio, una sociedad conyugal. Sí, exacto. Y decían que Marcelo Macarrón era supuestamente un testaferro, o tenía... De una persona poderosa de Córdoba. Y de un grupo de políticos también. Cordobeses. Entonces, Nora Dalmazo, al pedir el divorcio, se quería quedar con la mitad de los bienes que en realidad eran de otra gente. Claro. Y que había usado un sicario, esto que vos dijiste recién. Exactamente. Se contaminó la escena del crimen. 20 personas raro, ¿no? Estuvieron por lo menos en la habitación. El primer fiscal de la causa fue Javier Di Santo. ¿Sabes a quién le tuvieron que tomar muestras de ADN? Al cura, que le había ido a hacer la extrema unción a Nora Dalmazo. Que había, si no me equivoco, estaba maniatada, boca abajo, o había una Estaba almohadón. Boca arriba. Boca arriba, con el cinturón de la bata en el cuello, 2 nudos, con la bata parcialmente abierta.
Para la Fiscalía, y esto lo sostuvo el fiscal Julio Rivero en el juicio, fue un solo asesino que la tomó del cuello hasta dejarla inconsciente y la ahorcó con 2 nudos de la bata. En 2006, cuando matan a Nora Dalmaso, se había dicho que había sido víctima de un juego sexual llamado asfixiofilia. Claro. Nada que ver. Por eso se hablaba de La viuda de los jueves, ¿te acordás? Se hizo alusión a la novela, si no me equivoco, de Pinero, ¿no? Y también al juego de la olla, Ajá. donde ponían las llaves de las habitaciones, las distintas parejas que supuestamente hacían una práctica swinger. Nada que ver. Claro. Todo descartado. Toda incluso forma. Me acuerdo que había remeras incluso, ¿no? Que Una barbaridad lo que se hizo con Nora Dalmaso. Exacto. La verdad que no tiene nombre lo que se hizo en ese momento, cuando no estaban tampoco todas las restricciones hoy que hay con respecto a el tema de género. Pero Nora Dalmaso fue víctima de un hecho de violencia de género. Nunca debemos olvidarnos de esto. 4 sospechosos: Rafael Mañasco, Gastón Zárate, Facundo Macarrón, el hijo de la víctima, Marcelo Macarrón, el esposo. Todos terminaron con falta de mérito o absuelto. Rafael Mañasco ni siquiera fue indagado. Se mandaron datos al FBI. Bueno, el FBI Ahí está. tuvo mucho que ver con la noticia que se conoció Ahí está, hoy. por eso. Rastros, no datos, sí. El laboratorio del Centro de Ciencias Forenses de la Universidad de Florida, que está asociado al FBI, es el que supervisó el procedimiento con el cual se estableció la coincidencia del ADN encontrado en la bata, en el cinturón de la bata con la que mataron a Nora Dalmaso, y el ADN de uno de los aportantes a quien le tomaron muestra. El fiscal Pablo Jávega tomó más de 40 muestras de ADN en el último año. Uno dio positivo con una de las personas que estuvo en la escena del crimen. ¿Quién es este nuevo sospechoso? Roberto Barzola. Roberto Barzola era un parquetista, pulidor de pisos, que trabajaba como colocador de pisos en el Country Villa Golf en Río Cuarto. Tenía 27 años en el momento del crimen, hoy tiene 45. Y un dato estremecedor. En 2007, el abogado de la familia de la víctima pidió que le pidió al fiscal Di Santo, al que dejó que se contaminara la escena del crimen, el primer fiscal del caso, que le tomaran una muestra de ADN a Barzola, pero no lo quiso hacer, lo rechazó. En 2022, el 27 de abril, para ser más preciso, declaró como testigo en el juicio oral contra Marcelo Macarrón. Ahora, ¿qué va a pasar con Barzola? ¿Lo van a poder meter preso? Claro, porque... Acá, este es Barzola. Mirá vos. Este es Barzola el 27 de abril de 2022, después de declarar como testigo en el juicio oral. ¿Cuál habría sido el móvil, si es que se sabe? Sexual. Un ataque sexual que supuestamente se concretó esa madrugada. Esa madrugada. A todos los testigos que declararon este año, esto es importante remarcarlo, le preguntaron sobre los hábitos de la víctima, dónde dejaba la bata, cómo era la casa, quiénes entraban en la casa, quiénes estaban... Porque a Nora Dalmaso la matan en la habitación de la hija. Sí. ¿Por qué? Porque el resto de la casa estaba en remodelación. Estaban trabajando Gastón Zárate y estaba trabajando este hombre. ¿Te parece? Que no va a ir preso, ¿eh? ¿No va a ir preso? Espera, ahora me contás por qué no va a ir preso. O sea, este hombre se encontraron ahora datos a partir del trabajo del FBI, 18 años después de aquel crimen de 2006. Pero Barzola, creo que en el 22 decía esto, mira. Trabajo en el campo, así que no. ¿Cuántos obreros estuvieron trabajando? ¿En la casa de Dalmaso? Pasé el sábado de mañana, sí. Cuando te interrogaban los policías que iban a tu casa, te allanaron con el teléfono, ¿tuviste temor de tener algún tipo de acusación en tu contra, por ejemplo? No. ¿Estabas tranquilo? Tranquilo, sí, alguna vez un poco nervioso, pero... Pero llegaste a pensarlo, porque así como lo imputaron a un pintor... Sí, pero no, siempre tranquilo porque sabía que no había hecho nada. ¿Te ¿Que habían presionado? realizaron un solo allanamiento Sí, en tu un casa? solo allanamiento. ¿Y qué buscaban? Un teléfono. ¿Te presionaron en algún momento la policía para que declares? No, normal. O sea, no así presión, pero sí. ¿Ese sábado cuánto tuviste esperando a González, a tu patrón? 10 minutos. ¿Tocaste el ¿En ningún momento tocaste el timbre? No, sí, lo que menos quería hacer era trabajar. Así que esperaste allí en la puerta de la Sí. casa unos minutos y luego me te fui, fuiste. sí. ¿Y declaraste que tocaste el timbre para cubrirte con tu jefe? Claro, sí, como que no había nadie.
Lo que dice Gustavo es que no va a ir preso este hombre acusado ahora del crimen de Nora Dalmaso. ¿Te parece que sumemos a Gustavo Libiau, que es abogado de Marcelo Macarrón, está en línea? Le agradecemos el contacto. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias a ustedes. Bueno, este escenario es revelador. ¿Hasta aquí nadie tenía a Barzola en la mira o sí? Mire, su colega hizo un resumen impecable de la causa. Esta persona, en función de un informe que hizo el doctor Raffo, reconocidísimo investigador, claro, en el año 2007, cuando recién estaba imputado Gastón Zárate, a quien comúnmente fue conocido como el Perejil, sí, Raffo indicó en un informe que no era la persona a investigar Gastón Zárate, sino que era esta persona. ¿Y en qué se basó ese informe del prestigioso Raffo? Exactamente, el prestigiosísimo Raffo hizo ese informe y tenía razón. Los 18 años después, el tiempo le dio la razón. En ese momento pedimos que se le dirigiera la investigación en contra de esta persona, que él mismo se había puesto en la escena del crimen, pero no obtuvimos que se le tomaran las muestras genéticas. Doctor, permítame la repregunta. ¿En qué se basó Raffo en ese momento para incluir a Barzola y que no se lo tuviera en cuenta? ¿En qué se basó? ¿Cuál fue el dato de Raffo? Barzola en ese momento era una de las personas que había trabajado en la obra que se estaba haciendo en la casa de los Macarrón, y muy agudamente Raffo indicó que debía investigarse antes que nada ese entorno, entre los cuales estaba esta persona que había incurrido, analiza detenidamente las declaraciones y demuestra la existencia de contradicciones o imprecisiones de esta persona. Es decir, que si se hubiera seguido ese criterio investigativo, muy probablemente Facundo Macarrón nunca hubiera sido imputado, Marcelo Macarrón nunca hubiera sido imputado, y hoy no tendríamos el problema de la prescripción, como bien señaló su compañero, que es contra lo cual vamos a tener que luchar esencialmente. ¿Qué tema? Porque lo cierto es que no hay forma de justificar que el aporte genético de esta persona se encontrara en el cinto con el cual ahorcaron a la señora Nora Dalmaso, ni mucho menos en un vello público sobre su O sea, que el escenario... Ahora Gustavo tiene preguntas, doctor, para hacerle. El escenario entonces hipotético es que Barzola, que era una persona, un parquetista, alguien que trabajaba en la casa, la abordó para un ataque sexual y cometió el femicidio. Lo ahorcó con su propio cinturón. Y ahí aparece la huella que hoy conocemos. Exactamente. El fiscal de Cámara que intervino en el juicio oral y público seguido contra Marcelo Macarrón, en una tarea impecable, dijo: ¿quieren saber quién es el asesino? El asesino está en la bata. Y efectivamente, el asesino estaba en la bata. Y eso es lo que se logró demostrar. Pero ¿cómo se demuestra? Muy simple. El fiscal Jávega, que hace 2 años viene realizando una tarea impecable, silenciosa, en la cual la familia ha ayudado en todo lo que ha podido, y hemos guardado silencio total hasta que el Ministerio Público Fiscal decidió dar a trascender estas noticias. ¿Qué es lo que hizo? Buscó a todas las personas que estaban vinculadas con la escena del crimen y les tomó los patrones genéticos. Y ahí salió la equiparación, y ahí salió demostrado quién era esta persona, que incluso había ido, como ustedes bien señalaron, a declarar como testigo en el juicio, y era el asesino. Doctor, ¿ustedes o su colega Marcelo Brito le pidieron al fiscal Javier Di Santo en 2007, meses después del homicidio de Nora Raquel Dalmaso, de que investigaran a Roberto Barzola a partir del informe de Raffo? Exactamente es como usted lo señala. En realidad, el doctor Brito, que hizo un trabajo muy importante en la defensa,
pidió varias veces distintas medidas de prueba que no logramos hacerlas, tanto en esta primera etapa con Facundo, como después con algo que es incalificable, que fue la imputación a Marcelo Macarrón, de que se había tomado una avioneta desde Uruguay, había mantenido relaciones con su señora, dado muerte y volver a Uruguay. Una locura. Lamentablemente los fiscales estuvieron empecinados en investigar la familia y se les fue esto que era lo esencial, que era determinar el patrón genético de todas las personas que habían estado vinculadas de alguna manera. A eso iba. Usted muy bien señaló, se la tomaron hasta el cura, al patrón genético. A Jorge Felicia. Y no a esta persona. Al cura Jorge Felicia, que le había ido a dar la extrema unción a Nora Dalmaso. Sí, exactamente. Hasta ese nivel, pero no a esta persona. Pero bueno, lo pasado ya pasó. La familia está muy agradecida con la actuación de la justicia a partir del juicio oral y público de Macarrón, con el fiscal Jávegas y su equipo, y están logrando hoy, por primera vez, la paz de que públicamente se haya quedado en claro su inocencia. Hasta el día de hoy había muchas personas que guardaban algún resquemor respecto del viudo, a pesar de haber sido... Sí, claro, se tejieron mil hipótesis y teorías alrededor, que él había, como dice Gustavo, mandado asesinar por un tema de herencia, que había sido el hijo finalmente, y se generaron un montón de ideas sobre cómo era la familia, cómo era el comportamiento de Nora Dalmaso en su vida privada. Un escándalo realmente que tiene a responsables jurídicos o de la justicia que yo no sé si van a pagar las consecuencias, pero antes le pregunto, ¿qué tiene que pasar en la causa para que finalmente el sospechoso vaya a juicio? ¿Tienen que ir a una instancia superior y apelar el periodo? ¿Se puede hacer? Cuéntenos ese dato. Bueno, ahora viene quizás la parte más triste de esta historia, porque la justicia logró demostrar científicamente algo que es muy importante. Pero ¿qué sucede? Han transcurrido más de 15 años desde que fue el hecho. Prescribió el delito. Entonces el hecho, si esta persona no cometió ningún delito en todo este periodo que permita interrumpir el curso de la prescripción, estaría en principio prescrito. Bueno. Pero las instrucciones que tengo de la familia son ir hasta las últimas consecuencias. Vamos a plantear la inconstitucionalidad de la prescripción de la persecución penal en este tipo de hechos. Lo vamos a hacer por Nora Dalmaso primero y por todas aquellas personas que han sido víctimas de delitos y no han logrado justicia por el transcurso del tiempo. Y van a ir a la Corte y seguramente, probablemente termine en la Corte Suprema Nacional, no solo en la Corte Provincial, porque puede ser lo que se conoce como leading case, ¿no? Un caso testigo para este tipo de hechos, que es lo que ustedes están planteando como argumento. Exactamente, como usted bien lo dice, y de ser necesario hasta llegar a los tribunales internacionales. Ahora bien, en Córdoba existe un movimiento judicial muy importante. Córdoba tiene un extraordinario poder judicial, en el cual vienen planteando la Cámara de Acusación, que vendría a ser algo parecido a la Cámara de Casación porteña, no es lo mismo, pero algo parecido, y que viene planteando distintas consideraciones en la prescripción en el tipo de delitos sexuales. Nosotros vamos a profundizar ese trabajo. Correcto, y en doctor. función de los valores de los derechos humanos y de los distintos valores constitucionales, vamos a tratar de que esta persona llegue a un juicio y llegue a una condena. Doctor. La memoria de Nora Dalmaso lo necesita. Correcto, la sociedad lo necesita. Para que entendamos bien, esto no fue una contaminación casual o fortuita del cinturón de la bata con el ADN del acusado, sino que el ADN del acusado se encontró en el cinturón de la bata, que fue el arma homicida o el instrumento para matar a Nora Dalmaso, y también en el cuerpo de Nora Dalmaso. Es exactamente como usted lo explica. No hay forma de que se haya existido una contaminación porque el señor ahora imputado
nunca estuvo en el dormitorio, en el pequeño dormitorio de la hija, que fue donde tuvo lugar el hecho. No hay forma de explicar eso. Si acá no tuviéramos el problema de la prescripción, yo le diría que no tengo dudas de cuál sería el resultado de esta causa. Doctor. El único problema es la prescripción. De lo que se va a hablar ahora va a ser de la prescripción. Y yo creo que un capítulo debería mencionarse en cuanto al rol de quienes hasta acá no investigaron como corresponde, así como destacar a quienes lo hicieron bien, ¿no? Que va de suyo, pero quienes no lograron seguir lo que pidió en su momento el perito y lo que pidieron ustedes, bueno, obviamente deberían dar al menos explicaciones frente al Consejo de la Magistratura a quien corresponda. Doctor, gracias por este dato, por esta entrevista. Seguimos con el tema. Le mandamos un abrazo. El agradecido soy yo. Hasta luego. Bueno, el otro de los temas es la preocupación por Nahuel Gallo.